A todos y a todas. Estamos en este desayuno, el último del año, ya se nos vino fin de año de golpe, así que bueno, estamos muy contentos de poder retomar con esta actividad de los desayunos. Esperemos que sea el último desayuno que hagamos en forma virtual, porque extrañamos la presencialidad y las medialunas sobre todo, ¿no? Con café, que nos tenían acostumbrados en los últimos años. Pero bueno, ya nos hemos adaptado a esta modalidad. Así que bueno, bienvenidos. Mi nombre es Leonardo Flores, para los que no me conocen. Yo trabajo en la empresa Gerdau de hace muchos años y también de unos cuantos años en Simpar. Y nos me toca junto con Sebastián Canaboso en estos últimos 2 años. Estamos en la presidencia del Simpar con un equipo grande de comité ejecutivo en donde desarrollamos distintas actividades que bueno, casi todo el mundo que está en esta reunión nos conoce, pero los que no los invitamos a entrar dentro de la página web www.simpar.org.ar y a partir de ahí poder ver nuestras actividades, ¿no? .gov, perdón, no org, .gov. Y pueden ver nuestras actividades, lo que hacemos, fundamentalmente manuales de buenas prácticas, charlas temáticas, desayunos como este. Y bueno, hoy en este día nos acompaña el ingeniero Marcelo Galini, subsecretario de Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, y Federico Escobar, de la Comisión de Transición Energética, de SIMPAR, que está coordinando él. Y bueno, vamos a hablar de la Ley de Acción Climática, en primer lugar, y después Federico nos va a comentar las novedades de la Mesa de Transición Energética. Así que bueno, nuevamente bienvenidos y le damos la palabra al ingeniero Galini para su presentación. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, primero el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático agradece el espacio. La ministra Erika Bonet está con actividad hasta donde yo sabía de Rosario para Buenos Aires. Se van a enterar por las redes. Manda un saludo grande. Nosotros desde la Ley de Acción Climática, uno de los puntos es promover este tipo de asociaciones entre lo público, lo privado, y este tipo de acuerdos, y alguna cuestión más que en el transcurrir de mi charla, de lo que tengo preparado para conversar con ustedes, seguramente va a saltar algo que es un convite, una invitación. Les vamos a cantar truco y recontratruco. No sé cuál truco yo, así que... Bueno, yo soy el empleado más viejo que tiene este ministerio, tengo 62 años, soy ingeniero químico, trabajo en ambientes desde hace 34 años. Y desde hace 1 año y medio estoy en el área que ocupé, yo soy auditor ambiental, y por esas cuestiones de la vida tuve que trabajar en cambio climático, así que me tocó ver la evolución de la Argentina y de la provincia de Santa Fe en los últimos 14 años de cambio climático. Así que en eso quizás les pueda servir, y por eso un poco también llegamos a la Ley de Acción Climática. Así que yo preparé una presentación que espero que sea de su interés. Si alguno me quiere interrumpir, yo soy un gringo de la selva, a mí todo esto y las formalidades me endurecen, así que cualquier cuestión que yo no sea claro, cualquier cuestión que requiera alguna explicación, interrúmpanme con tranquilidad, porque me preparo para eso, me encanta así. Lo que les quería decir también, que puede llegar a servir después de la presentación, también dejo hecho un convite. El Ministerio trabaja mucho en el área de eficiencia energética y hay un equipo de profesionales jóvenes trabajando en esto. Yo sé que este puede llegar a ser el último desayuno, pero si podríamos establecer alguna alianza entre los grupos de trabajo, desde ya queda abierta la convocatoria. ¿Está? Quería decirlo porque si bien yo no orienté todo a eficiencia energética, voy a hablar en general, pero que el Ministerio tiene guardado nuestro tesoro, uno de los tesoros que tenemos, el equipo de gente joven que trabaja en eficiencia energética. Así que los invito y puedo ser el nexo entre ellos y ustedes. Y lo otro también, aclarar que la mayor parte, más del 50% del equipo de trabajo de este ministerio, son personas sub 35, género femenino mayoritariamente, tenemos representados todos los géneros,
es muy inclusivo este ministerio, y particularmente la gestión de la ministra Erika Bonet. Así que eso también creo que tiene el perfil del SINPAR, lo que leí en la página, lo que vi en la página, gente parecida a ustedes se van a llevar recontra bien, y me sumaría yo también al trabajo. No la quiero hacer más larga, quedo Tomamos el compromiso, Marcelo. Sí, porque ¿sabes qué pasa? A mí me pasa que recorriendo la provincia o conversando ¿saben qué pasa? Disculpe. Eh, la gente te pregunta, che, la ley, ¿y para qué sirve? ¿Está reglamentada? ¿Esto del cambio climático sirve? ¿No sirve? No se sienten parte. Somos Claro. la primer provincia con ley de acción climática. Ahora les cuento, más o menos porque está repiola esa parte, pero muy pocos santafesinos apropiándose de esta ley, que tiene algunas cuestiones interesantísimas. Y vos me dirás, bueno, qué interesante, ahora te lo muestro, pero antes necesito hacer una introducción. Voy a compartir pantalla, ¿se ve? Dale. Sí, sí, se ve bien. Eh, Perfecto. bueno, guíenme por favor porque no soy bueno en esto, soy bastante torpe. Bueno, nosotros una de las líneas de trabajo de este ministerio, uno de los desafíos que se planteó la gestión de Omar Perotti era generar un área de gobernanza como era el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Fuimos la primera provincia, somos la primera provincia, no por exitismo, sino porque fue un proceso que destapó acciones a lo largo de la Argentina. En toda mi presentación yo voy a hablar de lo federal. Yo soy punto focal desde hace 14 años en el Consejo Federal de Medio Ambiente, tanto en educación ambiental como en cambio climático. Entonces, bueno, cuando empieza la gestión de Omar Perotti, empieza con un área que era el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, un área específica de gobernanza, de acción climática para la política provincial. En un contexto muy complicado, digamos, los organismos internacionales, los expertos, las mesas de acuerdos internacionales como la cumbre, el reclamo de juventudes, el reclamo de comunidades originarias, por el tema de la inacción de la clase política por el cambio climático. Desde ahí es donde se empieza a gestar este ministerio, y en este ministerio, digamos, creía, digamos, el gobernador Perotti, Erika Bonet, están convencidos, yo también, de que sin la estructura administrativa y la estructura política no podemos hablar de acción climática. Esto destapa en las provincias, en las 24 jurisdicciones de Argentina, un proceso en donde muchas provincias empiezan a definir o sus ministerios de ambiente o sus ministerios de cambio climático o sus áreas específicas de gobernanza de cambio climático. Por eso lo marco, no es venta de nada. Yo estoy contando cómo sucedieron las cosas, yo no tengo que vender nada, yo estoy mostrando cómo es la realidad, y la muestro con el placer de haber sido parte de ella. Así que, ¿se ve ahí si paso la transparencia? Me parece que hay alguna dificultad. No. Dejo de compartir y lo hago de otra manera. Discúlpenme, por favor. Vamos a hacerlo como hoy. Ahí. Pero se veía bien, ¿eh? Ahí se ve mejor ahora. Ahí se ve. Perfecto. Ahí está. Ahora sí. Ahí Ahí puedo está, compartir. perfecto. Ahí puedo compartir. Sí, Ahí perfecto. estamos. Yo quería hacer una introducción porque la fantasía del cambio climático, acá cuando empezamos a trabajar en el área de cambio climático, nos venían a preguntar de otras áreas si iba a llover el domingo porque tenían un casamiento. La gente no entendía un poco esto. Las primeras intervenciones del ministerio en sociedad, en municipios y comunas, en escuelas, vos escuchabas esas charlas y parecía que salías y había un suicidio, en masa. Nos enfrentamos también al descrédito del cambio climático vinculado a la acción antrópica. El hombre presionando sobre el medio y las modificaciones que generaba en el clima. Ustedes saben que para hablar de clima yo necesito lapsos de tiempo que tengan que ver con más de 30 años. Es como el estado del arte requiere eso, mirar para adelante y mirar para atrás. Mirar para atrás, por ahí es más fácil. Mirar para adelante se hace con modelos. Y es un poco lo que se acordó a partir de las distintas cumbres, pero la más fuerte fue la
la cumbre de París en el 2015, la que acuerda la metodología y la mirada hacia futuro de cambio climático. Ustedes van a ver que cada vez que se habla de cambio climático se habla del 2030, se habla del 2050 y se habla del 2100. Entonces, bueno, en este contexto, el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático, un panel que en realidad reúne, el último informe reunió a 14.000 expertos en clima y en impacto ambiental y en el tema de modificaciones de ecosistemas. Y bueno, siguen diciendo lo mismo, vamos a un aumento de temperatura promedio a 2 grados, las emisiones se hicieron más altas, el nivel del mar está aumentando, todo lo que escuchamos desde hace un montón de tiempo y que evidentemente no le damos mucha importancia porque se han acentuado las pendientes positivas, las pendientes de crecimiento, de lo que son, por ejemplo, temperatura media, tanto en Argentina como en el resto del mundo, digamos. En la naturaleza no hay nada desenganchado, estamos todos desenganchados. El que inventó eso es un genio, somos nosotros los que nos vivimos negando. Bueno, esto es lo que sucedía, me pareció que era una introducción porque quiero llegar a que en Argentina los informes tienen que ver con esta simplificación que pongo acá, pero que esto está visto y anunciado formalmente en Argentina desde el 2015. Y están avisados todas las áreas de gobierno, todos los sectores. De hecho, se llega a la comunicación y a la participación y a la difusión masiva de esto, que estos son los cambios que iban a haber y que iban a impactar sobre el modo de vivir, sobre el modo de producir, sobre el modo de desechar. Básicamente era esto, lo que ustedes, creo que la mayor parte de los que están acá vienen viendo. No se pensaba, cuando se genera este documento, este es un material oficial, que después si quieren yo les paso todo lo que necesiten, si no se meten en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y van a encontrar en la parte de cambio climático este material y muchísimos más. A mí me parece piola esta imagen, porque cuando se publica esta imagen en el 2016, formalmente, en el primer booklet, en el primer cuaderno de información a todas las provincias y a la cumbre, no se pensó en la bajante histórica del Paraná de los 70 años, no se pensó en el modo que iba a tomar la crisis ambiental en cortito plazo nomás, 4 años estamos hablando. No se pensó mucho en cómo podía afectar la modificación del ecosistema y apareciera COVID y aparecieran otros patógenos o componentes nocivos para la salud, que si piensen ustedes en lo que es el comportamiento de los cursos de agua y la aparición y el aumento de cianobacterias en toda América. Eso estaba calculado, pero no con las dimensiones que se están dando. Entonces yo llegué a decir la palabra crisis ambiental y me da un poco miedo decirlo, pero no, ya le perdí el miedo. A las cosas hay que ponerla en palabras y hay que ponerle el nombre justo que tiene. ¿Se entiende cómo hablo? ¿Se me escucha? ¿Alguien me quiere preguntar o discutir algo? Por favor, háganlo. Se escucha bien. ¿Se entiende? Alguno que discrepe también puede, por favor, interrumpirme. Estas son las consecuencias del cambio climático en Argentina. El estrés hídrico, yo creo, y vuelvo a repetir, no se dimensionaba lo que iba a pasar en las cuencas nuestras. No se pensaba en las reservas de aguas que tienen nuestros acuíferos. Nuestros acuíferos en este momento, en líneas generales y en promedio nacional, tienen un 40% de la reserva esperada. Entonces, es claro que del sector productivo tenemos que acomodar planes de gestión ambiental a esta realidad. Yo creo que el sector productivo, y es mi opinión como auditor viejo de este ministerio, y con todo respeto, que si la crisis ambiental no cambia, no solo el discurso del sistema productivo, sino también la manera de gestionar ambiente en este contexto de, por ejemplo, estrés hídrico, por ejemplo, impacto sobre suelo, me parece que no estamos entendiendo lo que pasa. El cambio climático está, hay una parte del cambio climático que son cambios naturales en el clima, ocasionados por ejemplo, la modificación de la órbita terrestre, pero eso ocurrió siempre.
Y acá estamos hablando de otras cuestiones que empiezan con la revolución industrial y que todos sabemos que no la voy a alargar más. Acá hay una cuestión. Yo creo que en un país que hablamos de grieta, la gran grieta tiene que ver con esto, con nuestra gran separación que tenemos de la naturaleza. No nos sentimos parte de la naturaleza. Nosotros expoliamos a la naturaleza, la transformamos en recursos naturales y los usamos desigualmente, no solo en distintos lugares del mundo, sino en distintos lugares del planeta. No quiero ser un moralista, pero esta es mi visión a los 62 años. Trato de ser lo más simple en esta cuestión. Cuando hablamos de crisis ambiental, ustedes habrán sentido todo esto, yo no lo nombro, pero que básicamente está incrementado el tema de pobreza, está incrementado el tema de migrantes ambientales, los principales líderes religiosos mundiales, no solo del catolicismo, sino también tienen una cumbre ecuménica en donde plantean una gran preocupación que es el tema de cambio climático y la exclusión, y el tema de cambio climático y migrantes ambientales, que no solo tiene que ver con condiciones sociales bajas o extremas, no solo va a ocurrir en países castigados por la pobreza, o muy castigados por la pobreza, sino que se estima que para el 2050, si no se toman determinadas medidas vinculadas a la gestión ambiental, a la manera de actuar sobre los sistemas, de los ecosistemas, la manera de presionar, estamos presionando mucho agua, suelo, es algo muy, muy fuerte esa presión. La manera de consumir y de desechar, acá hay que cambiar el paradigma de economía, no se lo voy a contar a ustedes, porque ustedes laburan por eso, el tema de economía circular, pero que básicamente al 2050 un tercio de la población mundial se estima podría llegar a ser un migrante ambiental, en todo el planeta, no en África solamente, o en algunos sectores de Asia. Entonces, nosotros somos un país que desde el mes de septiembre tenemos declarada la emergencia hídrica, y somos un país, una provincia que desde julio del año pasado tiene declarada la emergencia ambiental, y que la realidad territorial fue la bajante del Paraná, y donde se vio exacerbado el tema de los incendios, 98% con causa intencional, vinculada a actividad productiva o actividad de uso de suelo, sea loteo, sea algún tipo de explotación agropecuaria en determinadas zonas. La zona que más se vio, ustedes habrán visto, la zona de islas, del delta del Paraná, pero me tocó también recorrer la provincia y pude ver áreas devastadas en Tostado, por ejemplo, la zona de Tostado, mucho más intensamente y más deforestada y más degradada forestalmente que en islas del Paraná. No voy a poner un ranking de dolor o un ranking de daño, pero quiero decir que por ahí también los medios juegan un papel muy interesante en esto, porque solo se difunde el humo y la quema de Rosario, y no se difunde las quemas, por ejemplo, en áreas protegidas, en sitios Ramsar como el Jaucanigás, en el norte de la provincia, el departamento general obligado, mayoritariamente, o en zonas como la de Tostado que les comentaba recién, que los incendios fueron terribles, de mucha más cobertura. De todos modos, quiero decirle que también estamos en un país donde a partir de una cumbre de líderes mundiales por el clima se considera la quema un delito ambiental, y está prohibida en Argentina desde hace muchísimos años, no desde ahora. Es un delito ambiental esa cuestión. Entonces creo que esto es crisis ambiental, y no le ponemos el nombre que le tenemos que poner, no le ponemos la forma que tiene que tener, y me parece que es bueno iniciar esta charla en donde ustedes plantean esta preocupación. No es la primera vez que invitan al ministerio, yo es la primera vez que participo en este grupo de trabajo, pude ver algunas cuestiones que tienen que ver con la página que vos comentabas, Leo, cuando iniciamos, y también pude auditar algunas de las empresas que están acá. Algunos de los que están acá, si son viejos, se van a acordar de la manera de trabajar de este ministerio. Esta es mi conclusión y la expongo a discusión. Nosotros en este ministerio, la política que se fija es justamente en base a esto. Erika Bonet fue la única ministra de 3 provincias, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, que se puso al hombro el tema de incendio en islas.
trabajó el tema de faros, sentó a la Suprema Corte de Justicia, sentó a la legislatura, sentó al Ministerio de Ambiente de la Nación, sentó al COFEMA, y a partir de las intervenciones se ha logrado de alguna manera armar una red para hacer frente a esta cuestión. Así que yo quería poner en blanco sobre negro esta cuestión. ¿Qué pensamos de este ministerio? A mí me toca representar, pero seguramente Erika hubiera sido mucho más enérgica que yo cuando defiende, y mucho más pasional que yo cuando defiende estas injusticias ambientales. No sé si alguno quiere que redondeemos la idea, pero yo para redondear esta pequeña introducción y que sepan cómo se piensa en este ministerio, nosotros cuando nos planteamos la Ley de Acción Climática no queríamos discursear con esto de ecosistemas sanos. Nosotros creemos que no hay ni economía, ni sociedad, ni vida, ni relaciones posibles sin ecosistemas sanos. Con una mirada real sobre el impacto que uno genere sobre estos ecosistemas. Y que estos ecosistemas están todos interconectados, nadie está, no están desconectados, y por eso nosotros de alguna manera en las actividades que tenemos, tanto a nivel de juventudes, a nivel de género, a nivel de municipios, con otros ministerios, nosotros lo que nos replanteamos es esto, conceptualmente tratar de reconstruir este vínculo del hombre con la naturaleza. Y esto no es discursivo, ustedes van a ver en la ley que nuestra ley de acción climática, cuando habla de vulnerabilidad, hace un enfoque de vulnerabilidad basado en soluciones de la naturaleza, basado en ecosistemas y en comunidades. Eso es técnicamente lo que hace la ley de acción climática, digamos. Esta es mi pequeña introducción. Me parecía que para hablar de la ley de acción climática había que usar una definición de gobernanza, no los quiero torturar porque ya me siento pesado yo que los estoy molestando, pero me interesaba presentar la ley y contando lo que aprendimos de la ley básicamente y para qué le sirve a un santafesino. Esto es lo que define PNUD como gobernanza. Un conjunto de mecanismos, procesos, relaciones, instituciones, digamos, habla de un proceso participativo donde se articulan intereses, ejercen sus derechos todos estos intervinientes, sus obligaciones, concilian su diferencia, y se olvidó del PNUD de decir que de acá sale un plan de trabajo, un plan de acción, un plan consensuado y un plan que mejore una realidad. La gobernanza sirve para eso, sirve para establecer planes. Nosotros tenemos un esquema de gobernanza climática nacional que me parecía ponerlo bien arriba de la mesa, por si todos no lo conocían. Si bien a las instituciones que yo voy a nombrar acá, todos la conocen seguramente, el tipo de asociación que se dio y que fue una gran oportunidad y que es una gran oportunidad para estas alianzas público-privado. Yo lo quiero marcar para que ustedes las aprovechen. No están aprovechadas todas estas alianzas. A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el organismo nacional de todo lo que tenga que ver con gobernanza de cambio climático. Hay una ley de presupuestos mínimos del cambio climático, los que no la tengan está en la página, la ley está reglamentada. Tanto la ley como la reglamentación, quiero decirles que se hizo en un proceso de una mesa federal del Consejo Nacional de Medio Ambiente. Todo se participó por regiones, cada provincia tuvo mesas de consenso para llegar a la redacción tanto de la ley como de la reglamentación. El Consejo Federal de Medio Ambiente funciona articuladamente como nunca lo vi en mis años de trabajo en el Ministerio. Yo nunca vi esta asociación en cuanto a esta sinergia que sumaba una cuestión más. A esta sinergia entre el Consejo Nacional, Federal de Medio Ambiente, puse nacional y el Consejo Federal, perdónenme el error, que integrado por asambleas, hay 13 comisiones, lo integran las 24 jurisdicciones, pero que básicamente le ofrecía a las jurisdicciones la posibilidad de tener un vínculo más estrecho y más protegido con el Ministerio de Ambiente de la Nación. Yo ahora les voy a contar en hechos qué significa esto, que no es propaganda política, no es nada, es una realidad. Y en esa realidad nos paramos para tener la ley. Y a su vez, sí. ¿Puedo hacer una pregunta, Elisa? Sí, por favor, por favor.
respecto a esto de que vos mostrás acá de toda la articulación entre los distintos organismos del Estado, nacional, federal, y esto que muy bien vos explicás de la necesaria articulación con el sector privado, por ahí una inquietud que no sé, que a lo mejor la vas a lo mejor la profundizás más adelante, es que cómo hizo Argentina, ¿no? Porque por ahí, no sé, es algo que no se conoce tanto, cómo hizo el gobierno nacional para poder armar la estrategia que se presentó, la contribución de reducción de emisiones que se presentó en las Naciones Unidas, y cómo eso fue trabajado con las provincias, ¿no? Porque seguro que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el trabajo conjunto y el llegar a delinear esas acciones, digamos, cuáles fueron los aportes, si cada provincia tiene un plan o cómo se maneja eso. Sí, yo lo tengo más adelante, pero me parecía que para que se pudiera comprender mejor ese proceso, había que allanar el camino y entender estas cuestiones. Cada cosa que se decidió, cada cuestión que tuvo que ver con la ley de presupuesto mínimo que arranca, ahí piensen ustedes después en el otro marco legal, el Pacto de Escazú, Ley Yolanda, Ley de Educación Ambiental Integral, casi tuvo la misma forma. Yo después explico cómo llega a la cumbre. Si me permitís un ratito, si me das la chance, le explico. No hay problema. Si no contesto, yo acá anoté la pregunta, pero si no contesto lo que vos estás preguntando, por favor, volvémelo a preguntar. Pero me parece muy interesante tu pregunta, porque si no pareciera que es todo mágico y que son paquetes cerrados. Las jurisdicciones, por lo menos la Comisión de Cambio Climático del COFEMA, que me toca participar, es muy enérgica, son todos caciques, no hay casi indios, ¿viste? Y entonces hay un nivel de participación muy grande y todos quieren tener un protagonismo sobre un borrador de ley, sobre primero la necesidad de tener una ley de presupuesto mínimo de cambio climático. Sobre un borrador que aporta a cada provincia se va generando un documento único, primero por regiones y después de cada región de discusiones. Vos pensás que la discusión lleva 1 año y medio. De cada discusión por regiones se va a la mesa federal en donde se tratan de unificar los criterios, donde se trata de no avasallar las realidades jurisdiccionales. No es lo mismo la realidad del sur que la del norte, no es lo mismo la crisis climática en el sur que en el NEA o en el NOA. Entonces todos esos enfoques tiene la ley de presupuestos mínimos y a su vez permitió a las jurisdicciones pararse fuertemente, primero, en tener sus leyes provinciales de acción climática. El artículo 20 de la Ley de Presupuestos Mínimos de alguna manera fortalece el accionar jurisdiccional. Ese es un primer paso. Después, el que tenga una ley, ustedes van a ver que nuestra ley, ¿cuál es el corazón jugoso de la ley? Corazón jugoso es que establecemos planes de acción climática y que esos planes tienen que ser funcionales y sinérgicos con nación. Cada provincia está atada en este acuerdo que es desde el pacto, desde la cumbre de París, acá refrendada por una ley. Somos un país que refrendó el acuerdo de París por una ley nacional y las provincias adhieren. Estamos enganchados, por eso yo les preparé esta presentación. Habla del proceso y me gustaría que ustedes vean este proceso. El proceso con el cual hoy, en el 2021, Argentina va a Glasgow, a la cumbre más importante de clima del planeta, lleva algunas cuestiones, lleva su plan de adaptación nacional, que fue consensuado con todas las jurisdicciones nacionales y que a su vez fue respaldado por marco legal y mecanismos de gobernanza, tanto nacional como subnacional en todo el país. Así que empiezo a contestarte las preguntas. Y lo más importante de todo esto es que, a diferencia de otras gestiones en donde desde el Poder Legislativo salían las leyes, ustedes piensen, por ejemplo, en humedales, todos los proyectos de ley que hay, son muy pocos los que surgieron
desde una mesa federal, surgían en el consenso de un sector político o de un legislador individual, asesorado, digamos, parcialmente. El hecho de tener esta mirada federal creo que aporta muchísimo de seriedad al proceso del marco legal, de las acciones, del sostenimiento de las acciones en el tiempo. Hablé hace un ratito del 2030, del 2050, en un país donde, bueno, los sectores políticos van cambiando, el poder político va cambiando, es un país muy cambiante. Entonces, bueno, estas cuestiones de alguna manera están garantizadas justamente por el modo de trabajo. Ya sigo contestando tu pregunta. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe tiene una estructura administrativa, un marco legal. Nosotros tenemos una ley madre, la 11717, que es una ley buena, con la que a ustedes se los audita y se los controla y se mira sus planes de gestión ambiental, pero que es una ley vieja, que es una ley que hay que actualizarla y que se está trabajando en esto, en distintos grupos. Ustedes saben que desde el COFEMA se presentó ahora un proyecto de ley de evaluación de impacto ambiental muy interesante, que lo trabajamos todas las jurisdicciones, y eso fue elevado a Ministerio de Ambiente de la Nación, y Ministerio de Ambiente de la Nación lo elevó a diputados y senadores de Nación. Y también somos autoridad de aplicación de la política de acción climática. Por eso un poco pudimos llegar al tema de la ley de acción climática. El objetivo de la gobernanza es llegar a un plan provincial de respuesta que no es, la gente cree que es un plan cerrado. Ningún plan de acción climática puede ser cerrado. En la gestión anterior me tocó trabajar en el área de cambio climático también, pero se hizo una estrategia provincial de cambio climático que en realidad tiene muchos errores técnicos, lo planteé también en ese momento, porque era un modelo cerrado de plan de respuesta. El modelo de respuesta es un modelo que tiene que ir mejorado continuamente, tiene que ir mejorado, tiene que ir evolucionando primero de acuerdo a la crisis ambiental, a la realidad económica, social y política, pero fundamentalmente a lo que tiene que ver con vulnerabilidades regionales. Nuestra provincia tiene el ambiente impactado de distintas maneras en distintas regiones. Yo después me explayo un poco más sobre esto. El riesgo climático no es lo mismo para cada uno de los 19 departamentos de la provincia, y esto se calcula, hay una métrica para calcularlo. Entonces, lo más interesante del plan es que no era cerrado, no era uniforme para toda la provincia, debía respetar estas cuestiones, y para eso la participación de municipios y comunas era muy importante, y que en esta gestión, a diferencia de las anteriores, hay que definir indicadores para poder monitorear, para que toda la gente tenga la información, para que se pueda replantear lo que, a la velocidad que requiere esta dinámica que tiene el cambio climático. El plan de gestión, en líneas generales, debería promover, eso dice la Ley de Acción Climática, la transversalidad en todas las áreas de gobierno. Nosotros también, esto fue fácil para nosotros porque, no sé si ustedes se acuerdan, uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia que firma la gestión actual nacional era el tema de la generización de la política pública, la transversalidad de la mirada de géneros en todas las políticas públicas. Nosotros se apoyó en la mirada transversal que tenía que tener las políticas públicas para la acción climática. Eso promueve nuestro plan de gestión provincial, y bueno, no es fácil cambiar paradigmas, pero tienen que estar sentados en una mesa cambio climático. No hay ministerio de la provincia de Santa Fe, no hay ministerio nacional, no hay mesa de trabajo que no sea atravesada por el cambio climático. Entonces nosotros desde ahí lo pusimos. Territorialidad, porque hay que fortalecer la acción territorial de municipios y comunas. Este es un ministerio que lamentablemente, y esto me hago cargo de lo que digo, tenía rotas las relaciones con muchos municipios y comunas por la manera de vincularse. Y bueno, de a poquito la Ley de Acción Climática está sirviendo para armar esta red territorial. Nosotros no bajamos paquetes cerrados a municipios y comunas como siempre se hizo. Nosotros nos sentamos con municipios y comunas a trabajar en acción climática. Y esto lo sostengo porque así fue. Debe complementar y potenciar, como dije hoy, la estrategia nacional. No puede generar ninguna provincia
nada fuera de este plan nacional al que aportó. Y les quiero contar algo muy interesante. En esta flecha de conexión entre Ministerio de Ambiente de la Nación, entre COFEMA y ministerios de las provincias, aparece el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fortaleciendo financieramente, técnicamente y en el acompañamiento a las 24 provincias para que generen su plan de acción climática jurisdiccional. No sé si soy claro con esto. Es decir, que cada provincia, nosotros en este momento somos la provincia con mayor grado de cumplimiento con el Programa de Naciones Unidas y el Ministerio de Ambiente de la Nación en la entrega de productos. Nosotros vamos por el 5º producto de 6 productos que son auditados, controlados, evaluados y corregidos por PNUD y el Ministerio de Ambiente de la Nación. Nuestro ministerio tiene una experta en adaptación al cambio climático y una experta en mitigación al cambio climático, 2 mujeres llevando a cabo el diseño, trabajan en conjunto conmigo obviamente, pero trabajando articuladamente todo lo que tenga que ver la estrategia provincial coordinada con Nación y coordinada con la línea que baja la cumbre. Ustedes recuerden esto, la cumbre, si yo quiero presentar de los 194 países que integran la cumbre, 193, 194, solo hay 21 planes de adaptación presentados, aprobados y auditados. Argentina le va a tocar ese proceso este año. Tiene una métrica, y una métrica muy estricta a la cumbre para esto. No se puede guitarrear en líneas generales. Hay compromisos, hay sanciones, ya acá más los compromisos no son de acatamiento voluntario, como fueron en la gestión anterior, sino que acá los compromisos son obligatorios. Argentina está a 21 en el lugar de emisiones de gas de efecto invernadero, pero tomó compromisos como ya les voy a mostrar en un minuto. Si los estoy aburriendo, díganme por favor, pero voy despacio. Necesito que participen todos los sectores, todos, acá es donde entran ustedes y en donde yo hago un convite después de qué manera pueden participar. Yo hablé de esto con Elizabeth en las charlas que tuvimos. Y también el carácter de todo lo que se hiciera tiene que ser multiescalar, no solo subnacional, no solo va a quedar en la provincia, sino que tenemos vinculaciones regionales, vinculaciones a nivel continente y vinculaciones globales. Nuestra economía digamos, está muy enlazada, entonces un poco lo que se pensaba tiene que partir de acá. Por eso es tan importante lo de la transversalidad. Acá la cumbre de Glasgow va a tener 2 ejes gigantes, uno es energía y el otro es economía verde, economía de carbono. Eso va a ser aproximadamente, digamos, lo que se está adelantando. Va a haber documentos muy jugosos, y lo otro jugoso que Argentina va a ser uno de los países con un plan de adaptación auditado por PNUD y aportado en sus medidas, en donde tiene el aporte, perdón, la expresión, tiene el aporte de las 24 jurisdicciones. Esto es más o menos lo que tiene que tener un plan de respuesta. No tiene que ser una guitarreada escrita. Nosotros acá tenemos 5.000 ejemplares de lo que fue la estrategia provincial de cambio climático, en donde era un modelo cerrado, en donde un intendente o un presidente comunal tenía que tomar eso, tenga o no tenga medios. Bueno, el ministerio también presupuesta el tema del apoyo en lo territorial. Eso es otra cuestión también interesante de la ley. Nosotros queremos generar una estructura de laburo a través de la ley que incluya, básicamente, que pueda definir un plan con una métrica que pueda ser seguido, monitoreado y evaluado. Que sea política de Estado, que perdure en el tiempo. En un país como este es algo muy, muy complicado, por esto que decía yo de las cuestiones políticas nacionales, pero la idea es ir atando compromisos nacionales a compromisos provinciales. Por eso es muy importante el esquema de gobernanza y el marco legal. Es lo único que puede sostener en el tiempo esto. Consolidar la metodología común y articulada. Acá PNUD y la cumbre fueron muy claros. No se puede salir del método de cálculo de emisiones.
El método de emisiones que requiere la cumbre es un método. No podemos estar afuera de ese método. Si queremos acceder a la economía de carbono, a los créditos de carbono, a la compensación, tenemos que parir documentos y parir lógica de cambio climático con la métrica que requiere PNUD. Si no, no se puede, no existe la posibilidad. Mantener la comunicación, porque la comunicación genera también información para la toma de decisiones, pero también genera mesa de consensos, y fundamentalmente trazabilidad a las acciones de respuesta. Esta es la parte más difícil de todo esto. Por eso se necesita un equipo tan grande para poder laburar. En el Ministerio de Ambiente, cuando se genera la ley de cambio climático, bueno, no solo es el Ministerio de Ambiente a nivel provincial, sino que fíjense que ustedes que hay estructuras subnacionales, y en donde nosotros tenemos distintas mesas, en donde nosotros trabajamos el tema de lineamientos de la Ley de Acción Climática. La Ley de Acción Climática, el primer grupo que mira el borrador de la ley son Juventudes Santafesinas, de 14 departamentos. Y después lo hablamos con municipios de comuna, y después les cuento el proceso, que no me quiero adelantar. Pero esto es más o menos el esquema de gobernanza en el ministerio. Intervienen todos los ministerios, algunos más intensamente, otros menos intensamente, pero el gabinete tiene que ser creado por ley, porque así lo pide la ley de presupuestos mínimos. Ningún gobierno, ni provincial ni nacional, a menos que se derogue la ley de presupuestos mínimos de acción, de mitigación y adaptación al cambio climático nacional, la 27520, puede no generar esto. Estamos obligados a generar esto. Este es más o menos el esquema. Fíjense que estamos hablando de tiempo. Nosotros en el 2020 fue un año muy importante, porque si no se definía la contribución nacional, no se llegaba hoy al Plan Nacional de Adaptación, no se llegaba a una meta más de mitigación y de compromiso nacional como la que se adoptó. Argentina está buscando ser líder en la región. De hecho, tuvo reuniones con el G20, está presidiendo una serie de reuniones. La primera fue hace unos días, en septiembre, con países de habla hispana, y sí, casi todos eran de habla hispana, y bueno, mayoritariamente latinoamericana, en donde intervino John Kerry, que está impulsando el liderazgo de Argentina como enviado especial de Estados Unidos con esta nueva política de acción climática, y reconoce el liderazgo de Argentina en la acción climática. Por eso, digamos, están empujando con fondos y con acuerdos políticos para llegar a este plan de adaptación. En el 2021, en este mes, si Dios quiere, vamos a tener presentado este plan. Fíjense la evolución de esto. Y me faltó poner una flecha que esto sigue. Nadie puede estar afuera de esto. Son acuerdos que están todos atados con mecanismos de gobernanza. A mí me tocó ver la eficiencia de estos mecanismos de gobernanza aproximadamente del 2013. Yo tuve la suerte de trabajar con grupos de Cancillería y trabajar con parlamentos latinoamericanos, y cada vez era más fuerte la evolución de esto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Un poco te sigo contestando la pregunta que me hiciste al principio. No hay manera de salir de este esquema. Fíjense qué le pasó al presidente anterior de los Estados Unidos, que quiso salir de esto. La meta de mitigación que toma Argentina en una cumbre de líderes mundiales es una meta, primero, más ambiciosa. Ustedes pueden decir, bueno, esto es político. No, no es político, porque en el presupuesto nacional está acordado este compromiso nacional de un 27,7% más ambiciosa que la del 2016. Pero la del 2016 estaba supeditada a apoyo económico de países más emisores con países menos, respecto a países como los nuestros, que somos menos emisores. Jamás llegó ese apoyo, y si llega, no llega de la manera que se necesita. Lo bueno que tuvo Argentina, y que en esto sentó precedente, y donde se empieza a parar firme en el liderazgo, es que
la meta abarca todos los sectores de la economía, no hizo meta por subsectores. El 27% más ambicioso tiene que cerrar en todos los sectores, en el sector residuos, en el sector agricultura, ganadería y otros usos del suelo, en el sector energía y en el sector industria. Esto como país, a mí en lo personal, como técnico del cambio climático, como político del cambio climático, sentó precedentes en la cumbre. No había países que hicieran esto. ¿Y en qué nos sirve? Que nos deja trabajar más cómodamente y nos permite también adaptarnos a la coyuntura. Santa Fe, ahora después van a ver el inventario de gas de efecto invernadero, emite mucho en energía, pero si tomamos algunos compromisos respecto a eficiencia energética, como van a ver en un ratito, ustedes van a observar que también nos permite trabajar en residuos, sin comprometer una meta puntual, capaz que podamos llegar un poco más. Las acciones que genera la gestión de Erika Bonet en residuos y en economía circular es algo muy importante. Yo los invito a que queden invitados también los expertos del área. Se pone mucho énfasis en esto, hay mucho del presupuesto provincial. Nosotros somos una provincia que en los papeles tenía 31 consorcios de tratadores de residuos y solo funciona uno. El resto está equipado, el resto está sin funcionar y los invito a que conozcan y van a ver que no falto a la verdad. La meta, bueno, obviamente por ser una meta de compromiso tiene que fortalecer adaptación y mitigación y bajar la resiliencia de las comunidades más afectadas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial o jurisdiccional. No puede salirse del Acuerdo de París y acá importa mucho, somos parte del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Tanto Erika Bonet como todos los focales del COFEMA, nos sentamos en la mesa nacional a discutir medidas. Hay una mesa de ministros, hay una mesa con distintos niveles, hay distintas mesas del sector productivo. Todo esto está documentado en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en el área de cambio climático. Los invito a que la lean. Esta es básicamente cómo lo van a hacer, y bueno, básicamente... Marcelo, sí. Perdón, antes que nos vayamos de tema, hay algunas preguntitas en el chat. Por favor. No las veo yo, perdón. No, por eso te quería interrumpir ahora, sí, dale, metele. ahora para no pasar a otro tema. Una de las primeras sería si podrías mencionar un ejemplo concreto de la puesta en práctica de estas políticas, de alguna de las políticas que está llevando la ministra respecto del cambio climático. Sí, ¿Sí? ¿Algún ejemplo está planteado al final. Al final, por ejemplo, está planteado al final. Básicamente, yo les di el primer ejemplo que a mí me pareció muy importante en el tema de protección de áreas naturales y plantarte fuerte en el tema de uso de suelo, como fue incendios. Incendios se trabajó con el sector académico. UNL hizo el estudio de los 15 proyectos de ley de humedales. En paralelo se trabajó con un proyecto provincial y se hace un aporte a la nación con un proyecto nacional. Se sentó a la Suprema Corte a trabajar en el tema de delito ambiental. Se formaron los 4 faros que se pusieron en la zona de Delta, vinculados a lo que tenga que ver con el tema prevención y gestión de incendio. Se sentó a 2 provincias que no se sentaban, solo se discursiaba, y esta fue la verdad. Esa es una medida concreta. Se incrementó el tema de áreas protegidas, hay una política muy fuerte en el tema de bosque nativo y promoción del arbolado público, el tema de presupuestos para planes de acción climática. Nosotros estamos haciendo una prueba piloto con algunos municipios, los primeros municipios de acá a diciembre del 2021, se trabaja en el tema de fortalecer consorcios, se habla de transición energética, y cuando hablamos de transición energética nosotros tenemos algunos modelos que les dije que me gustaría que participen los expertos del área en una mesa de trabajo con ustedes. Nosotros tenemos en este momento una matriz energética provincial que documentada es entre un 1 y un 3%,
como siendo generosos, y la idea es de este ministerio empezar a trabajar más socialmente el tema de eficiencia energética. Cuando yo digo transición energética, quiero aclarar esto. Hay un error conceptual gigante que desde este ministerio trabajamos. La transición no es solo trabajar a energías limpias, el paso a energías limpias o energías renovables. Esa es una pata. Cuando hablo de transición, en cambio climático se habla de modelos de transición y de cambio en donde estén puestos vulnerabilidades locales, en donde esté puesto la mirada de modelos al 2030 y al 2050, en donde esté definida una métrica y sus indicadores para poder hacer el seguimiento, y en donde se incorporen empleos verdes y empleos justos a todo lo que sea matriz energética. Eso para mí es transición energética. Este ministerio trabaja puntualmente por eso. Son las áreas más potentes que tiene este ministerio. Por eso me parece que da como para un desayuno más y Sí. puntos de trabajo. Pero trato de ser más simple. Dame tiempo que llegue a casi el final. Ok. Líneas de trabajo. Y te hago la última, que por ahí si la contestas más adelante lo seguimos en la presentación. Forman parte del SIMPAR la Municipalidad de Rosario, obviamente, Sí. como ya sabía, hace muchos años, y se sumó también la Municipalidad de Pérez. Ambas están trabajando en el tema en distintos ámbitos, y hay una consulta que habla desde la Municipalidad de Rosario. Tenemos un plan de acción climática que sería un plan de respuesta según la ley nacional. Respecto a la metodología de los inventarios para los municipios y comunas, ¿van a obligar a que los planes de respuestas tengan la misma metodología nacional? Es decir, a la parte de Te inventario. quiero contar esto. La directora, sí, está buena la pregunta, y saludo a los compañeros de Rosario. Hace poquito estuve con el intendente, me tocó ir a recibir el petitorio de las Juventudes Nacionales por el Clima, y de hecho van a ir tres jóvenes santafesinos a Glasgow, a donde van a llevar este petitorio. Me tocó recibirlo en el Monumento a la Bandera, en donde tuve la posibilidad de estar con el intendente de Rosario, con la directora nacional de Cambio Climático. La directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell, tuvo conversaciones con nosotros porque están necesitando que muchos de los municipios que avanzaron con otra metodología de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero adecúen esta metodología de cálculo. Incluso se ofrece Nación para hacer este switch, porque así lo necesita la cumbre y porque así tenemos que reportar. No es un Imagino capricho, que sí, va a haber que alinearse. son acuerdos internacionales, y te quiero contar que voy a cometer una infidencia, capaz que me reten por esto, pero la primer punta de trabajo justamente para acomodar estos inventarios, que no está mal, son metodología, y hay que entender cuál es la métrica que tiene la cumbre. La cumbre tiene esta métrica, te guste o no te guste, y quizás si hay que discutirla adentro, adentro del consenso de la cumbre. Yo no puedo decidir qué métrica tiene. Entonces, nosotros íbamos a hacer una prueba piloto empezando por Reconquista. Reconquista tiene su inventario y tiene un plan local de acción climática muy definido, no está muy apropiado por ello, es una opinión personal y me hago cargo de esto, pero que de alguna manera no tiene la métrica que requiere esto. No quiere decir que ese plan no sirva. Primero, que es un plan que requiere revisión y no fue revisado desde que fue hecho. Y segundo, no tiene esta métrica que habla este compañero de Rosario. Entonces, bueno, pues la idea era de Nación tratar de generar algún proceso en donde después lo podemos validar con otros municipios y comunas que estén avanzados en el tema. Está bien, bueno, perfecto, Marcelo, gracias. Ahí Débora de la Municipalidad de Pérez dice que bueno, que estamos a tiempo de revisionarlo. Debe estar Débora, hola Débora. Sí, después vamos a generar el ámbito para poder trabajarlo al tema, ¿no? Y ¿Me esperan un segundo? Van a tratar de conectar un cable para que podamos verlo en pantalla gigante y lo pueda ver también Erika Bonet. Yo estoy desde mi máquina. Si se corta, vuelvo a entrar. Dale, no hay problema, Marcelo, dale. Para acceder a las metas, estas son las medidas. Yo no quiero chamullar mucho, pero lo que quiero decirte, con algunos municipios se trabaja. Me olvidé de nombrar una de las líneas, y ya que está Pérez y Rosario también
lo resalto. Este ministerio tiene un área en movilidad activa, movilidad sustentable, movilidad consciente, le digo yo, que parte de este presupuesto provincial se usa en bancos de bicicleta, en capacitaciones, en educación ambiental vinculada a movilidad activa. Nosotros presentamos varios proyectos de ley, uno de estos proyectos de ley que elevamos a Cámara de Senadores de la Nación, tuvo que ver con la Ley Nacional de Movilidad Sustentable. El senador Roberto Mirabella es el que está impulsando este proyecto desde la provincia de Santa Fe. Así que creemos que va a llegar a buen puerto porque también lo consensuamos en COFEMA. Esto es lo que vamos a hacer básicamente como argentinos para poder llegar a cumplir con las metas. El inventario de Argentina, este es un inventario viejo, no está actualizado, pero esto es más o menos lo que se reporta. Se reportan estos 4 sectores. Es una base, digamos. Es la base, pero digamos, fue un punto de partida muy importante, estoy hablando de 2016, acuérdense que la cumbre de París fue en el cambio de presidente de gestión, una mirada política distinta, había que llegar con estos documentos, la gestión asumió el 16 y París fue, perdón, el 10 de diciembre o el 8, no me acuerdo, y a los pocos días fue París, yo en ese momento estaba trabajando en el Senado y fue una transición muy dolorosa, porque se querían cambiar a todos los técnicos que habían trabajado en esto en un primer momento y había que llevarlos a la cumbre. Esto es lo que tiene. Argentina genera el 0,7% de las emisiones globales, estamos en el lugar 21, 22, está discutido eso de emisiones, pero básicamente reportamos esto porque la cumbre quiere que reportemos esto. Y porque así se acordó en una mesa de laburo. No se puede reportar de otra manera. Fíjense también, nosotros como provincia, ese es nuestro inventario, nosotros tenemos un inventario que lo hizo la UNR, la Universidad de Rosario, básicamente es bastante parecido al nacional, tiene algunas diferencias, pero fíjense el sector energía para ustedes, que bueno, ustedes manejan esto, no voy a mostrarle nada, pero nosotros también tenemos un inventario que fue base de todo el trabajo, fíjense más o menos las tortas, tanto nacionales como provinciales, son bastante parecidas, yo no quiero aburrirlos, pero son estas tortas, el tema de combustibles ustedes lo saben bien, y el tema de energía también. Fíjense también el tema de los inventarios provinciales, esto es viejo, pero fíjense cómo las tortas son distintas para cada provincia, por eso la ley de presupuestos mínimos no podía generar lineamientos concretos para todas las provincias. Es una ley de presupuestos mínimos muy interesante, porque marca también una bisagra. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero químico, pero me gusta mucho el tema legal. La ley de presupuestos mínimos, la 27520, marca una bisagra muy importante en las leyes de presupuestos mínimos argentinas, porque de alguna manera empujaba a la creatividad y al reconocimiento de lo local en la mirada del cambio climático y fundamentalmente de la vulnerabilidad. A ver, ¿qué me aporta la mirada del cambio climático a cualquier proceso? Me aporta la proyección a futuro, me aporta el tema de riesgo vinculado a ambiente y me aporta esto de que puedo fortalecer lo territorial. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Si queremos hablar de una provincia, uno habla que nuestra provincia tiene, bueno, todo su producto bruto, cómo participamos en las exportaciones. Este número está modificado, es 24. Yo no me acuerdo todo, fíjense las cabezas de ganado vacuno, de acá sale nuestro inventario, pero también así como tenemos todas estas cuestiones vinculadas a ecosistema, a la hidrovía Paraguay-Paraná, se me borró el mapa, nosotros tenemos mucho en energía, generamos muchos residuos por persona, eso es un promedio, y básicamente con la métrica de riesgo climático, nosotros vamos a tener al 2030 el 40% del territorio provincial en riesgo climático. Cuando hablo de riesgo climático, es necesario hablar de las amenazas. El tema de precipitaciones mayores a 50 milímetros, el tema de temperatura, aumento de temperatura promedio provincial y departamental, y el tema de
noches cálidas, aumento de noches cálidas y la frecuencia de eso. Esto nos define como provincia, nosotros pensamos en generar una ley, la ley ahí tienen más o menos cómo fue el milagro de la ley. ¿Qué ventajas tiene esta ley? Si ustedes se fijan, en noviembre del año pasado, momento de grieta muy grande, fue una ley que salió con el consenso de las dos cámaras en época de grieta. Fue una ley marco, es sencilla, nosotros presentamos un proyecto y ese proyecto se le sumaron algunas ideas de tanto senadores como diputados y se unificó, salió por consenso democrático, algo que no ocurría desde la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, algo que nos tiene que poner contentos, que ocurra en Santa Fe, con vocación democrática, y esta ley fue llevada a discutirse al Consejo Federal de Medio Ambiente, no para ensalzarnos, sino para empujar y apalancar a otras provincias en estos procesos. Esta simple ley marco apalancó a 13 provincias a que estén en este proceso final. Y en eso fuimos buenos los santafesinos. Tuve la bendición de ser parte de esta pequeña pelea, alguien que un gringo como yo y que no estaba preparado para esto. Nos sentamos y fuimos interpelados por las cámaras provinciales. El Ministerio de Ambiente y la Nación nos controló y el COFEMA la declaró de interés. Así se sancionó la ley. Al mes de octubre de este año me faltó poner un cuadradito, que la ley está reglamentada, camino a la legislatura, y quiero hacer una cuestión. Si no tiene la ley 14019, yo se las acerco, no hay problema, está, bájenla del boletín oficial. Es una ley que tiene un problema desde el punto de vista de la técnica legislativa. Cuando uno reglamenta una ley, yo no soy experto en el tema, acá están trabajando las partes jurídicas con el equipo técnico, es una ley que lleva mucha conceptualización técnica y que a su vez tiene que dejar escritos compromisos a futuro. En la reglamentación están los lineamientos. Eso puede pensarse que está cerrado, pero no está cerrado. Vamos a cometer un error si cerramos la reglamentación. Es la base de la reglamentación de la ley. Esta ley tiene que ir siendo actualizada con el tiempo y con la realidad nacional, la realidad provincial y esta crisis ambiental que va a ir intensificándose si no se toman las medidas que pide la ley. Y básicamente esta ley va refrendada por una resolución que sale del ministerio en donde se integran los compromisos que se tomó como provincia a nivel técnico en el ministerio. Lo que antes se llamaban programas del ministerio, ahora son áreas de trabajo, líneas de trabajo que justamente por estos acuerdos al 2030 y al 2050 que toma nuestro país con el acuerdo de la provincia, no podemos desatar. Eso es lo que quería dejar en claro. Por eso me parecía piola contarle la génesis, contarle lo importante, contarle que con orgullo fuimos la primera ley de santafesino, no por exitistas, pero sí, digamos, apalancó, inspiró a otras provincias. Y eso se hace en la Mesa Federal de Cambio Climático, que eso también es otra cuestión interesante. La ley tiene todos estos puntos. Básicamente hace una pata muy grande en el tema de educación ambiental. Nosotros presentamos un proyecto de ley de educación ambiental integral. Ustedes saben que salió hace poquito. Somos un país con una ley de educación ambiental integral y en donde creemos, como ustedes saben, y por eso tienen el material colgado y por eso trabajan también en esto, como SINPAR y como empresas y como municipios, en educación ambiental integral. Lo básico de la ley es que define un plan de adaptación al cambio climático y que define también medidas de adaptación y mitigación. Estas medidas están auditadas y controladas por PNUD. El plan define la política de respuesta, eso lo sabes, como cualquier plan, pero no se puede mover de esto que está acá. Este es el marco legal que de alguna manera acota a lo nuestro y fundamentalmente a los objetivos del desarrollo sostenible. Quiero hacer una aclaración puntual acá. Los objetivos del desarrollo sostenible son objetivos que tienen que ver con el Acuerdo de París, tienen que ver con la evolución de lo que era el desarrollo sostenible, las metas que no se cumplieron para el
2015, para el 2010, y que nunca se cumplieron. Los objetivos del desarrollo sostenible, a diferencia de los otros planteados, no son cuadraditos de colores, no son deseos, son 17 objetivos, que si alguna vez quieren lo charlamos, pero que en Argentina hay un proceso muy interesante que no lo tienen otros países. También están de alguna manera reportados a la cumbre. Nosotros de hecho tratamos que nuestras medidas de adaptación y mitigación tengan la métrica de objetivos de los ODS, pero que hay acá una mesa de trabajo y seguimiento y de definición de cuáles son los objetivos meta más urgentes en Argentina. Y esa meta está en el Consejo Federal de Políticas Sociales, interviene Santa Fe, interviene todas las provincias y fijan la métrica de estos ODS. Algunos objetivos ya tienen sus indicadores, otros no. No tomamos los 17 de la misma manera, de acuerdo a la realidad nacional, a lo que fue COVID, a lo que es recuperación, a lo que fue economía post-pandemia, se redefinieron los indicadores de los ODS. Así que los invito a meterse en las páginas de seguimiento de los ODS y metas de ODS en Argentina. Muy, muy interesante el proceso, no son declamativos, basta de poner los cuadraditos de colores, yo por lo menos me opongo a eso. La ley promueve modelos de desarrollo sostenible, define la autoridad de aplicación, define adaptación y mitigación, la transversalidad en todas las áreas de gobierno, lo más importante que visibiliza la mirada de soluciones basadas en ecosistemas y comunidades y la de riesgo climático a las políticas públicas. Ya hago una aclaración respecto a eso, no sé si hay preguntas. Fortalecer a los gobiernos locales tiene que ser participativa y las alianzas con el sector público-privado y la academia es fundamental. Quiero aclarar algo, en este ministerio se trabaja con todas las universidades, no las que nos convienen, con todas las universidades. Y hemos incorporado a una universidad que tiene trabajo muy avanzado, por ejemplo, en educación ambiental, en humedales, en Ley Yolanda, como es la Universidad de Rafaela. Así que celebro que sea una universidad que nunca fue convocada en la gestión ambiental a que esté integrándola, al igual que la UNL, la Universidad de Rosario y el resto de universidades de la provincia o las casas de estudio que tienen que ver con esto. Cuando hablo de la variable de riesgo climático, lo digo rápido. En Argentina se usa el criterio de Nathanson para calcular índice de vulnerabilidad social. Es un índice que se basa en datos del censo, es muy criticado porque tiene información del 2010, pero que cuando a esto de vivienda, de educación, de cuestiones sociales, vos le sumás la métrica de los modelos de emisión al 2030 y al 2050, le metés la perspectiva de género y le metés datos que salen de los ministerios, nosotros como provincia tenemos nuestro atlas de riesgo climático a nivel departamental este año. Nosotros hemos cumplimentado eso, tenemos nuestro atlas de riesgo a nivel departamental. La métrica es una métrica aceptada por la cumbre y nosotros tenemos un equipo trabajando en eso. Riesgo climático no es solo alerta climática o alerta atmosférica. Riesgo climático tiene otra mirada, es meter los modelos de emisiones en el desarrollo de las comunidades. Esto es fundamentalmente, para eso necesitas estudio de variabilidad de clima, datos censales y datos que tienen que ver con lo social, y bueno, y la mirada tan importante de género que tiene nuestra ley y de comunidades, interculturalidad, comunidades originarias, porque son población vulnerable para la cumbre en todo, son globales, están considerados poblaciones vulnerables en todos los países de la que integran la cumbre. Ya voy terminando. Hablar de adaptación es hablar básicamente de resiliencia o de vulnerabilidad. Nuestro plan tiene que tener medidas en esto. Las medidas no pueden ser declamativas, tienen que ser medibles, tienen que ser identificadas participativamente. Y las de mitigación, el criollo es bajar las emisiones. En la química, lo bueno es que tenemos los químicos que podemos aplicar esto. El carbono o es orgánico o es inorgánico. Si no tenemos otra forma, el ciclo de carbono que nos enseñamos en cuarto grado. Parece ser que en muchos planes de gestión ambiental del sector productivo no se tiene en cuenta esta cuestión. El carbono es eso, el carbono que no es orgánico generalmente,
está emitido. Y eso es lo que nosotros laburamos y en los planes de trabajo de este ministerio se trabaja. Nosotros tomamos dentro de estos planes una meta ambiciosa de reducir las emisiones al 2030 de Santa Fe en un 15%. Este proceso está auditado por PNUD. Si quieren, en otra oportunidad yo comento cómo fue este proceso. Es muy largo, técnicamente son compromisos que la provincia adquiere al 2030 y que van a estar en la reglamentación y en la resolución y la implementación de la ley. Estas son las líneas que más o menos tiene el ministerio. Yo puse algunas para resumir, pero que básicamente, por ejemplo, me falta el tema de alianzas, alianzas con el sector privado. Yo hace poquito tuve reuniones con el tema de aceite vegetales usados, con los grupos de la economía circular, con distintos sectores de la producción, vamos teniendo. Acá es donde ustedes pueden hacer aporte muy, muy importante, tanto en la reglamentación como en la resolución de implementación. Acá es donde está abierta la puerta para una mesa de trabajo. Por eso no se puede cerrar la reglamentación de la ley. La ley va a tener una reglamentación porque así lo exige la técnica, pero que esta reglamentación se tiene que incorporar no solo las líneas de acción de los ministerios, los municipios y la comuna, sino que también se tienen que incorporar los compromisos que tomó nuestro país. Por eso contesto un poco la pregunta tuya, creo que Elizabeth me la hiciste, y esto es un poco lo que nosotros vimos. La última entrega, te repito, vamos por la quinta entrega PNUD de 6 entregas, finalizaríamos ahora. Nosotros más o menos en adaptación se señalan en general estos sectores, después si ustedes quieren en otro momento se puede abrir, yo no quiero ser muy pesado, pero se trabajaron con 65 actores, ahí está el número de medidas que se identificaron, y que básicamente hay 70 indicadores identificados. Sobre estos indicadores nosotros viene el proceso ahora de definir las metas, y estas metas tienen que tener la proyección. Esto en adaptación, esto en mitigación, hay medidas propuestas, algunas están en ejecución, las menos son las proyectadas. Fíjense cómo acá se junta lo de la gestión con lo de todos los días, con los compromisos nacionales, con ir adaptándote a esto que no se puede parar y que no se puede desentender. ¿Está? Esto yo lo quería marcar con esto. Acá hay una dinámica de laburo bastante intensa, esto lo pueden comprobar, no es mentira, y hay que sostenerlo. A modo de cierre, ya voy cerrando esto, el índice de vulnerabilidad social, si ustedes se fijan, se calcula con el método de Nathanson, y te da este tipo de mapa a nivel departamental. Esto se usó mucho con la inundación, se probó que funcionaba, lo están usando casi todas las provincias y casi todos los municipios. Nación también lo está usando, de hecho, Nación propició la capacitación en lo que va de 2 años, vamos por la tercer cohorte de técnicos que tienen que ver con ambiente y no con ambiente en cambio climático. Fuimos formados todos en posgrados en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de San Martín, con lo último de cambio climático, fuimos evaluados, tuvimos que rendir, no solo están invitados los ministerios para poder trabajar estas cuestiones. Esto era antes del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy lo manejamos en ambiente y nos sentamos en esa mesa con una perspectiva de género y con una perspectiva de interculturalidad e intergeneracional también el enfoque. Esto es todo lo que yo tenía para decir. Me apuré porque es denso, es pesado, para mí también me resulta pesado, pero sí yo necesito esto. ¿Qué busco con esta presentación? Que ustedes entiendan que hay una lógica. Yo no digo que está bien o está mal. En lo personal, si quieren tener una opinión mía, les puedo decir que tiene un grado de tejido que va a ser muy difícil romper. Esto a mí, como persona que trabaja hace mucho tiempo ambiente, me da algunas garantías. Que a su vez no te quedás en una ley provincial solo de acción climática, sino que también hay todo un otro marco legal que coadyuva a sostener eso. Y me parece muy sano para la política nacional, tan bastardeada. Yo soy un ser político de los 12 años.
Todo lo que hago son acciones, todo lo que hacemos son acciones políticas. No me siento nunca fuera de eso, aún no estando en el cargo este. Pero nunca vi esta cuestión en donde yo como ministerio tengo voz y voto, y puedo torcer, puedo hacer un aporte y puedo discutir. Esto para mí es sano. Eso solo quería decir. Les pido disculpas por la extensión. Bueno, Yo pensé que iba a demorar 15 minutos, no, pero... no, está perfecto, Marcelo. Te agradecemos mucho la profundidad con lo que trataste el tema. Estuvo muy claro, la verdad, muy claro. Y nos deja en adelante el desafío del ODS 17, ¿no? Que es generar alianzas, ¿no? Nosotros te convocamos al ministerio a hacer este desayuno porque nos moviliza esta temática. Como SIMPAR en todo, ¿no? Desde todos los representantes que forman parte del SIMPAR, las facultades, las ciudades, aledañas a Rosario también, y las empresas, obviamente, ¿no? Entonces todos estamos movilizados por esto, nos interesa mucho la temática, queremos seguir trabajando en el tema. Y bueno, la promesa en adelante es generar más ámbitos de trabajo, ¿no? No tienen que ser algo, el desayuno es uno de los modelos que nosotros tenemos, pero hay mesas de trabajo, mesas de diálogo, podemos abrirlo en distintas temáticas, así que bueno, nos queda ese pendiente de seguir trabajando en conjunto y formando este enlace para poder colaborar con esto, ¿no? Es la intención del SIMPAR y de todos los miembros, ¿no? Así que bueno, Sí, lo dejamos un ratito. Sí, Marcelo, no, perdón. una sola, no quiero abusar. Cuando leo la página de ustedes, leo lo de las buenas prácticas Sí, que tienen publicado, que está re bueno, sí, que me sí, los encantó, manuales. les quiero decir, pero les quiero decir algo, que a mí me tocó evaluar Ujú. muchas de las empresas en donde Sí, sería muy sano que incorporaran a su plan de gestión ambiental esa cuestión. sí, Sería muy sano sí, ya que sí, sí. ustedes hicieron ese esfuerzo tan valioso. Lo celebro, lo felicito. Y me parece que así es como está. Acá está abierta la puerta, les sugiero que escuchen a la gente de eficiencia energética del Ministerio y a los de economía circular. Eso es todo lo que tengo para decir. Gracias por el tiempo. Bien. Bueno, Leo, hay algunas gracias. preguntas ahí en el chat, no sé Sí, sí, si las quieren vi, que las pero hagamos ahora. sí, lo que quería era, lo que pasa es que nos quedan 10 minutitos y podríamos hacer así, podemos que dé la presentación Federico de la mesa de transición energética y dejamos unos últimos 5 minutos para contestar las preguntas que nos quedan, así Marcelo si puede entrar al chat, ir leyéndolas, en los últimos minutitos damos un cierre, si les parece. Le dejamos a Fede que Ok, haga su presentación. ok, perfecto. ¿Se escucha bien y se ve la presentación, Leo? Sí, por ahora no estamos viendo nada. Está No, a no, ver sí, si- se ve la Sí, transición no, está energética. Ahora perfecto. sí, perdón, ahora Sí, 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 sí. sí. Es mi computadora, ahí va. Ok, ahí está, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Leo. Me presento brevemente. Bueno, soy Federico Escobar, ingeniero químico también como Marcelo Gallini. Trabajo para la empresa Haas como ingeniero de proyectos y estoy, bueno, en el SIMPAR coordinando la mesa de transición energética. La verdad que la presentación estuvo muy interesante, Marcelo, muy contundente. Opino que es muy positivo que Santa Fe tenga una ley marco de acción climática y creo que va a ser mucho más positivo también cuando esté reglamentada. Realmente los tiempos que vivimos requieren acciones concretas para mitigar el cambio climático y por eso desde el SIMPAR lo tomamos este tema como prioritario en nuestra agenda. Y dentro de estas, me pasé la diapositiva, perdón. Dentro, digamos, de estas acciones, digamos, dentro de estas acciones que hay que tomar, se encuentra digamos, de alguna manera, la transición energética y es digamos, la comisión que conformamos este año. Los colaboradores de la comisión, Héctor Briata, Ciro Petrocelli, Aldana Mariani y Viviana Navarro, ellos están colaborando junto conmigo en esta comisión. Un poco de los antecedentes de cómo se conforma y por qué se conforma la Comisión de Transición Energética. Básicamente, primero,
el SIMPAR es convocado por la Municipalidad de Rosario a formar parte de una mesa local de trabajo, que es básicamente elaborar una hoja de rutas de ciudades y regiones en donde se pretende llegar a la neutralidad de carbono. Este proyecto es llevado a cabo por el ICLEI, que es una organización internacional, seguramente ya muchos conocen, de gobiernos locales para la sostenibilidad. Y bueno, lo que hace ICLEI es apoyar a los gobiernos locales en la elaboración de una hoja de ruta para la transición energética a carbono neutral 2030. Por otro lado, también, digamos, como parte de los compromisos que asumió SIMPAR con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propone, sí, a las empresas miembros, el SIMPAR, a formar ya, digamos, esta mesa de trabajo, sobre todo con la temática de transición energética. Y también, como uno de los objetivos de la Ley Marco de Acción Climática es la participación ciudadana de organizaciones no gubernamentales y de empresas, también de alguna manera formar un grupo, digamos, para que se genere esta participación ciudadana dentro, digamos, no solamente de las empresas, sino que de las instituciones que están dentro del SIMPAR. Eso como antecedentes. En la comisión entonces reunimos a empresas e instituciones interesadas en, digamos, en aportar ideas e iniciativas para la transición energética. También buscamos visualizar aquellas necesidades de los distintos sectores productivos, de manera que se encuentre una solución sostenible a los nuevos desafíos que nos plantea el cambio climático. Estas reuniones que nosotros hacemos son cada 15 días, y como participantes, para nombrarlos, porque realmente han hecho un trabajo muy interesante y vienen haciendo un trabajo muy interesante en esto, digamos, del cambio de la matriz energética productiva de cada una de las empresas. Para nombrarlos a Sindar, Energy, Gerdau, Haas, el Laboratorio de Eficiencia Energética del IMAE, de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, la Municipalidad de Rosario, Paladini, Swift, Solam, Ternium, Universidad Católica Argentina y la Universidad Tecnológica Nacional. Todos ellos participan en esta comisión de transición energética. En su momento, cuando bueno, comenzamos a idear y a pensar digamos, esta comisión, junto con Héctor y Viviana, dijimos, bueno, vamos a establecer objetivos básicos como para darle un puntapié inicial y luego ver, digamos, cuáles son digamos, esos direccionamientos que tendríamos que seguir para acelerar un poco esto de la transición energética. Entonces, como objetivos, digamos, los 3 objetivos que se plantearon fueron, bueno, presentar la actualidad de cada sector, sobre todo en la temática de transición energética, energías renovables y eficiencia energética, exponer las dificultades que se presentan a la hora de ejecutar proyectos de transición y eficiencia energética y discutir planes de acción posible, digamos, para la transición energética. Sí, estos fueron, digamos, los 3 objetivos fundamentales que se plantearon, digamos, a los miembros digamos, de la comisión, a los participantes, y que lo tomaron en forma muy positiva. Digamos, les cuento un poco el proceso, digamos, de estos ejes de trabajo. Durante las primeras 2 reuniones, cada integrante de la comisión presentó, digamos, sus inquietudes y elaboramos una lista de temas y los agrupamos en 3 ejes de trabajo. ¿Sí? Esos 3 ejes de trabajo son los vectores que incentivan el uso de energías renovables, el entramado urbano y el ciclo de vida de las tecnologías de energía renovable. Todos coincidimos, digamos, en estas reuniones de comisión en la necesidad urgente de acelerar la transición energética como mecanismo de acción frente al cambio climático. Muchas empresas y organizaciones que integran la comisión ya vienen trabajando desde hace un tiempo en esta cuestión. Entonces, hablemos un poco de cada uno de los ejes en forma breve porque tenemos poco tiempo. Con respecto a los vectores que incentivan al uso de energía renovable, claramente, digamos, el marco normativo y la reglamentación es fundamental, ¿sí? Estuvimos analizando el marco normativo a nivel nacional y provincial y varios hallazgos con respecto a eso y sobre todo hallazgos positivos. Los incentivos económicos y financieros también para poder de alguna manera sortear, digamos, las dificultades que encuentran hoy en día muchas empresas, sobre todo a la hora de financiar proyectos de esta envergadura.
También, bueno, se destacan las redes de aprendizaje de eficiencia energética que se han llevado a cabo. Muchas empresas toman a esto como una herramienta muy positiva para poder, de alguna manera, contagiar a las empresas proveedoras o a las empresas que pertenecen dentro del ciclo productivo y de la cadena de valor a que se animen a la transición energética. El programa de padrinazgo también se ha resaltado como una herramienta que podría llegar a acelerar la transición y claramente la mejora continua, porque claro, no nos tenemos que quedar en, digamos, en el cambio de focos, de los foquitos de luz LED, sino que hay que seguir avanzando por más. Y claro, el otro eje de trabajo que también se plantea es el entramado urbano, donde también, digamos, hay gran oportunidad para encarar la transición energética, sobre todo en la construcción de, digamos, de edificaciones energéticamente eficientes. Digamos, en este punto en particular está trabajando el Laboratorio de Eficiencia Energética del IMAE. La movilidad es otro gran tema, la movilidad digamos, de personas y de bienes, cómo hacerlo de manera, digamos, sostenible y sobre todo, bueno, toda la movilidad eléctrica y la micromovilidad que se nos viene encima es un tema muy importante, digamos, a nivel ciudad sobre todo porque se van a empezar a generar un gran volumen de residuos, digamos, electrónicos, y qué vamos a hacer con esas baterías que se van a agotar, y bueno, la verdad que es un tema muy interesante. Y el otro tema también de lo que es el entramado urbano es la energía a partir de la biomasa, que tiene que ver también un poco con la economía circular. El 50% de los residuos urbanos sabemos que son orgánicos y se pueden aprovechar como energía y no lo estaríamos haciendo. Entonces también aprovechar, digamos, toda la tecnología que existe actualmente como para poder, digamos, incentivar el uso de la biomasa para obtener energía. Y los ciclos de vida de las energías renovables, porque también entendemos que tienen una vida útil determinada, y qué hacemos con los paneles solares después que, digamos, terminan digamos, o reducen su eficiencia con respecto a la conversión de energía solar en energía eléctrica, o lo mismo los molinos de viento, qué hacemos con los molinos de viento una vez que dejan de funcionar. Bueno, esos, digamos, son los tres temas por ahí más interesantes que salen de la comisión de transición energética, y, digamos, y el que estuvimos trabajando y el que ya tenemos, digamos, una conclusión final y digamos, y un entregable es el primero, de vectores que incentivan el uso de energías renovables. Entendemos que la ley 27.191, que es la ley fomento del uso de fuentes renovables, es muy positiva porque hoy en día muchas empresas, algunas de las que he nombrado que forman parte, están comprando energía renovable y lo están haciendo, digamos, de manera que ya están sobrepasando los porcentajes que exige la ley. Lo mismo a nivel provincial, digamos, solamente para nombrar lo que es el marco normativo, ¿no es cierto? A nivel provincial con el programa ERA, actualmente muchas empresas también están aplicando a ese programa y resulta ser muy positivo. Entonces, bueno, con respecto a eso, digamos, varios participantes cuando empezamos a discutir y a charlar acerca de, bueno, cuáles son esos vectores, uno de los vectores fundamentales también es la sensibilización y la concientización por parte de las empresas a, digamos, encarar la transición energética. Entonces, bueno, ideamos una jornada de transición energética para invitar a aquellas empresas de las distintas cadenas de valor para que se sumen a escuchar casos prácticos y casos, digamos, de éxito, en donde muchas empresas han encarado la transición energética. Entonces, digamos, nosotros los queríamos invitar a aprovechar este evento para invitarlos a la jornada de transición energética que se va a realizar la semana que viene, el 26 de octubre, en el horario 9:30 a 11:30. Hoy ya vamos a iniciar digamos, la inscripción, vamos a mandar el correo electrónico a todos los interesados para que se puedan inscribir. El objetivo básicamente es sensibilizar, digamos, a los asistentes, digamos, a las empresas de la cadena de valor de cada sector, de la necesidad de acelerar la transición energética y de los recursos que existen, ¿sí?, hoy en día para poder encararla. Así que bien, quedan todos invitados a la jornada de la semana que viene.
La temática va a ser, bueno, la presentación del marco legal y regulatorio. Vamos a tener de invitado a Franco Blatter, el subsecretario de Tecnologías para la Sostenibilidad, que va a comentar, digamos, el programa ERA de energía distribuida, incentivos y financiamientos y el nuevo marco regulatorio de energía colaborativa que se está elaborando actualmente. De Asindar va a exponer Tomás Cechinati, va a comentar la experiencia que han tenido con las redes de aprendizaje. Rita Balone también lanzando un programa de red de aprendizaje de eficiencia energética para pymes desde la Universidad Nacional de Rosario. Jorge Ortiz de la empresa Swift va a comentar cómo fue todo digamos, el trayecto que se realizó para la compra de energía verde. Hoy Swift tiene un 30% de su matriz energética como energía renovable. Y bueno, Germán Sachi de Ternium va a comentar proyectos de transición energética que se ha llevado a cabo en la empresa. Así que bueno, esos son los avances que hemos tenido en la Comisión de Transición Energética. Y bueno, quedan todos bienvenidos la semana que viene a la jornada. Gracias a todos. Bueno, Fede, muchísimas gracias por la presentación. Espero que se puedan sumar a esta invitación y a participar activamente. La comisión no está cerrada, ¿no? Las comisiones de trabajo general de SINPAR nunca se cierran hasta el final, se siguen incorporando personas, así que todo el mundo es bienvenido. Agradecerles por las presentaciones y si quieren nos pasamos unos minutitos del horario, pero hay algunas preguntitas para responder. Marcelo, para Marcelo hay una que nombraste en un momento, un estudio de la UNR. Queríamos saber si está disponible o si se puede conseguir ese estudio que vos mencionabas sobre, serían las emisiones, ¿no? Era la base, la línea base. El inventario de gases de efecto invernadero de Claro. Santa Fe, sí, no hay problema, cualquier cosa tienen mi contacto, nos contactamos y lo Te lo charlamos. podemos Es pedir, un documento público, sí. Lo que Bien. sí, digamos, también nosotros vamos camino el año que viene a hacer el nuevo inventario. El nuevo, ok. Pero este es el del 2016, el que está vigente, 2016. con el que nos movimos y tiene algunos errores. Pero Está eso bien. también lo charlamos, te quiero decir, no es que se le da el documento solamente. No hay Sí, problema. está disponible. Eso contesta la segunda pregunta, que era si el 15% de las emisiones se tomaban como línea base del 2016. Imagino que sí, ¿no? Sí, y con el modelo que veníamos teniendo, sin hacer mucho. Claro. Hay que tomar Bien. las dos cuestiones, sí. Después hay otra más rápidamente. ¿Cuál es la Perdón, al meta de respecto, Sí. quiero aclarar una cosa. Sí. Si bien Argentina compromete su meta, no presionó a las provincias para que comprometieran su meta. Somos muy pocas provincias que tomamos este compromiso. Y las provincias que lo han tomado están refrendados por los gobernadores, los respectivos gobernadores. Así que no hay una meta ambiciosa para provincia, no está definida, nosotros sí la definimos con este número. Es un número que nos permite, con los modelos que venimos teniendo, más o menos no mentir en las emisiones. Bien. ¿Hay alguna meta del 10% planteada sobre reducción de residuos? No, nosotros no planteamos puntualmente eso. Acuérdate que no la planteamos por sector, sino que planteamos el total. Lo que sí te puedo decir que en general es bajo la mayor parte de estos municipios que tenían consorcios con fondos entregados, con equipamiento entregado y que no funcionan, la posibilidad de gestionar circularmente residuos es baja. Esto es mentira. Baja. Esa es la realidad. Bien. Y después, bueno, concretamente, ¿en qué ámbito nos podemos sumar? Como vos mencionabas que hay varios ámbitos para sumarnos, desde el SINPAR, ¿en qué ámbito te parece? Bueno, me parece que como mesa, trabajar algunos lineamientos que deberían incorporarse a la reglamentación de la ley, podríamos generar la mesa de trabajo. No hay mesas fijas, ¿está? No hay. Solo la del Gabinete de Ministros, la de Juventudes, no sé si ustedes tienen esto también. El otro día fue la reunión con la FIFE, Juventudes de FIFE, que van a ir a la cumbre, ¿viste? También fue muy interesante el proceso. Así que la idea es esta, generemos una mesa de trabajo. Franco Blatter va a estar la semana que viene. En eficiencia energética son medidas que nosotros podemos incorporar tranquilamente a la reglamentación.
no cuestiones puntuales, sino ejes de trabajo que permitan Eje de trabajo. seguir al 2030 esta línea. O Bien. ponerte la meta así como en la Argentina se propone una matriz energética de un 30% renovable, bueno, podemos trabajar en una definición de matriz energética para Santa Fe también, una meta. Bien. Bueno, Estoy a perfecto. disposición. Bueno, bien, quedamos con ese pendiente entonces. Bueno, Gracias. muchísimas gracias Marcelo nuevamente, Federico, muchísimas gracias y a todos los participantes y a todas. Muchas gracias por estar siempre acompañándonos y nos vemos en la próxima, en el próximo evento. De acá a fin de año ya invitarlos. Leo, Sí, Mari. antes vamos a hacer la fotito. Ah, sí, la foto, Sí. por favor. Muy importante. Vamos a pedirle a los que puedan y quieran que prendan la cámara. Dale. Así hacemos una captura de pantalla con todos los participantes. Dale, perfecto. Les pido que no escriban en el chat, así no me aparece el chat en la foto. Por un momentito. ¿no? Dale. Dale. Ahí vamos, 1, 2, 3. Una. Esperen un segundo. Hacemos una más. Porque somos muchos participando. Sí. Ahí va. 1, 2, 3. Listo. Perfecto. Y vamos a Bueno, recordar. Mándame la foto. Sí, Sí. después te mando las fotos. Se está grabando también, lo vamos a compartir en el canal de Buenísimo. YouTube PAR y también pueden acceder por la página web, que la estoy poniendo en el chat, así todos pueden ingresar. Perfecto, Mari. Muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias. Saludos. Chao. Bien, Muchas adiós. gracias. Es muy bueno. Marcelo. Hasta luego. Eso es una granja de